Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la ley 970 o el TLC. De este tema hay muchas cosas para hablar, pero principalmente empezaremos por la definición. Esto es basado principalmente en el documental 970 de Victoria Solano. Bueno, este documental, hecho hace 12 años, habla principalmente sobre que cuando estaba vigente el presidente Santos hizo un tratado sobre las exportaciones y los productos estadounidenses y colombianos con Obama, el presidente de Estados Unidos. Y bueno, el punto es el hecho de que este acuerdo entre las dos naciones, entre los dos países, benefició mucho más a Estados Unidos de lo que benefició a Colombia, principalmente porque perjudicó a una gran parte de su población en ese momento, el 60%, que son los agricultores. Los agricultores principalmente tuvieron muy pocos beneficios, si no es que ningún beneficio con esta ley, debido a la simple cosa de que la semilla que se exportaba de Estados Unidos es una semilla que en Colombia cuesta muchísimo más de lo que cuesta la semilla que de por sí se hace en Colombia, se cultiva en Colombia. Y no fue que simplemente la semilla exportada de Estados Unidos llegó a Colombia y empezaron a usarla, pero empezando a repartir los productos que ya tenían en almacenes, sino que la ley dijo que los productos de la semilla colombiana que tenían en ese momento almacenados para dar en distintas zonas de Colombia se tenían que botar. Y en el documental 970 me rompe mucho el corazón el hecho de que muestran cómo varias máquinas botaban miles y miles y miles de bolsas, que realmente en el video se ven muy pocas a comparación de las que se botaron en realidad, porque muchos agricultores dijeron la cantidad de bolsas que tuvieron que darles y que tuvieron que botar, que fueron más de 150 en cada uno de esos lugares, haciendo muchísimas bolsas de comida las que se botaron. Y no sé para las personas que estén viendo este video, no sé para esas personas, pero por lo menos en mi casa, una ley muy importante es el hecho de que la comida no se desperdicia. Y eso es una ley incluso aquí en Bogotá, en donde yo vivo, en donde casi no hay agricultores. Si es una ley aquí en donde simplemente exportan la comida de otros lugares de Colombia hacia acá, ¿cómo va a ser en los lugares donde hacen esa comida? En donde ellos trabajan por esa comida, en donde ellos la siembran, donde ellos la cultivan, donde ellos la toman, la cocinan y la ponen en la mesa. Y hacen eso día y día tras día porque es su trabajo. Entonces, si la comida no se desperdicia ni para nosotros, los que no cultivamos, y ni para los que cultivan tampoco, entonces, ¿cómo romperá el corazón el hecho de que boten tanta comida que ellos mismos exportaron día tras día tras día y que le dan el sustento con el que comen, con el que viven, con el que viven prácticamente? Entonces, la semilla que se exportaba de Estados Unidos habla principalmente de varios productos, pero principalmente los que se hablan en el documental son el arroz y el café. Y el café me enoja bastante, así que voy a hablar primero del arroz. El arroz, un proceso que se hace tanto con el arroz como con el café que hacían antes los agricultores, era el hecho de que ellos, cuando ya tenían el arroz, ellos lo limpiaban porque se mojaba con el agua con la que cultivaban. Entonces ellos pagaban a una persona para que los pusiera en el suelo y los secara. Entonces, este proceso también es ilegal, al parecer, según la ley 970,
que cabe aclarar que este proceso de secado del arroz, del café, de todos esos productos, lo hacen no desde hace 10 años, no desde hace 20 años, no desde hace 30 años, lo hacen de toda la vida, no de ellos, sino toda la vida de todas las generaciones de campesinos de allá, de varias secciones de Colombia donde hacen agricultura. Entonces es bastante como impactante que prohíban algo que se hace desde hace muchísimo tiempo en el país. Entonces, cabe aclarar también que este proceso ilegal, según esta ley, no fue avisado por ninguna persona, no fue avisado por ninguna persona hacia los campesinos. No hubo una capacitación, no hubo un foro, no hubo absolutamente nada que informara a los campesinos que ellos estaban haciendo algo ilegal según esta nueva ley. Y realmente me parece muy interesante que Victoria, la del documental, habló con varias personas también colombianas, pero que no son agricultores. Habló con estas personas que debían tener la responsabilidad de informarles sobre esta parte de la ley a los agricultores. Y mostraban un contraste, por decir así, entre lo que decían los agricultores y lo que decían las personas que tenían la responsabilidad de informarles sobre esta parte de la ley. Y me parece bastante interesante que se puede notar al menos de las dos personas que muestran diciendo esto de que ellos sí informaron sobre esta ley, de esta parte de la ley. Me parece muy como contrastante, nuevamente se podría decir, que estas dos personas que dijeron que sí hablaron sobre este tema con los agricultores, realmente lo decían en un tono un poco lento, tenían muchas muletillas, hablaban bastante como, al menos a mí, me parece que estaban hablando con algo de nerviosismo y se nota la mentira en lo que dicen. Por ejemplo, una de las personas siento que lo estaba diciendo con argumentación, que hasta yo creí que lo que estaba diciendo era que realmente que también estaba de acuerdo en que no habían informado de esto, pero él estaba de acuerdo en que lo habían hecho. Y me parece muy curioso porque al final pues sí dijo explícitamente que ellos sí lo dijeron, pero me parece muy curioso que la otra persona directamente a cualquier pregunta estaba diciendo, sí, claro, sí, claro, sí, claro. O sea, estaba diciendo cualquier cosa, hasta estaba interrumpiendo las preguntas, o sea, estaba tratando de como quitarse el peso de las preguntas, ¿sí? Entonces me parece muy contrastante esto con el hecho de que los campesinos estaban hablando y hablando y hablando y hablando de todas estas cosas que no solamente le estaban diciendo a Victoria, que me imagino que es Victoria la que les estaba haciendo estas preguntas, sino también a la misma policía que los estaba arrestando por esto, porque sí hubo muchos arrestos. Y cabe aclarar que los arrestos fueron de 4 a 8 años de cárcel y que estos 4 o 8 años de cárcel, si querían no ir a la cárcel, tenían que pagar más de 1.000 salarios mínimos, y los 1.000 salarios mínimos de ese momento no los podía pagar un agricultor promedio, por el hecho de que los agricultores no tienen un gran presupuesto. Y realmente también quiero hablar mucho de la economía que vivió, perdón por estar gritando tanto, por cierto. También quería hablar sobre cómo debió haber bajado la economía de ellos, por el hecho de que el haber botado tanta comida que ellos fabricaban y tener que volver a hacer tanto trabajo de meses, tal vez de años de ellos. Entonces debió ser muy duro para la economía de ellos, porque obviamente, como muestran muchas de las noticias que muestran de ese momento, hablan sobre cómo las exportaciones han hecho que los campesinos estén en una mala situación, y que también hablen en las noticias sobre esto mismo. Y no hablan explícitamente sobre que ellos se hayan empobrecido más con esto, pero es muy obvio que iniciar un proceso de cero hace que se retrasen en la economía y hace que también se retrasen en darle comida al resto de los colombianos, lo cual me parece tan... Bueno, el punto es que de lo que estaba hablando antes, de que lo que estaban entrevistando, también me parecía muy bonito que ponían una mitad
muy buena parte del video, o sea, era una buena edición del video, el hecho de que estaban mostrando lo que estaba diciendo, por ejemplo, una señora, lo que estaba diciendo una señora campesina en una parte, estaban mostrando lo que le estaba diciendo a Victoria en la entrevista y estaban mostrando lo que le estaba diciendo a la policía cuando vinieron a arrestar a varios campesinos y cuando estaban hablando de esta misma incumplición de la ley. Entonces, me parecía muy bien el hecho de que mostraran explícitamente a las mismas personas que estaban hablando con la policía hablar con Victoria, porque son las mismas personas que estuvieron hablando con la policía. Y es realmente una muy buena manera de expresar esto mismo, por el hecho de que, por el hecho de que, Dios, por el hecho Dios, por el hecho de que hayan mostrado estas dos perspectivas, es una muy buena, no perspectiva, sino dos tiempos diferentes, es una muy buena manera de mostrar lo mucho que, Dios, se me fue la palabra. Ahora sí. De demostrar lo mucho que los campesinos se sintieron como no solamente juzgados, sino también como sintieron esta gran injusticia de la parte de las leyes del país. Y también algo que quiero hablar realmente es el hecho de que aunque sí, muchas empresas, muchas personas, muchos jefes, muchos lugares de Colombia permitieron que esto pasara, porque obviamente parte del pueblo colombiano, parte de las empresas, parte de la gente que tiene la plata, el poder, los contactos, todo para haber hecho que esta ley cambiara, no lo hicieron, a pesar de que todas estas personas colombianas no hicieron algo al respecto de que sus campesinos estaban sufriendo, de que sus agricultores estaban sufriendo, no hicieron nada. También me llamó mucho la atención que Santos también permitió esto, nuestro presidente de este momento que tuvo el acuerdo con Obama, permitiera esto, porque obviamente algo en lo que muchas piensan es que la poca empatía que tuvieron todas estas entidades, porque todas estas personas en lo que menos pensaron era en el sufrimiento de los agricultores, eso es de lo que menos pensaron, porque realmente no es un problema que les afecte directamente, porque simplemente la comida que ellos tienen simplemente va a seguir viniendo por el hecho de que la comida aún está en varios supermercados, en varios centros comerciales, sigue ahí, pero la comida que directamente comen los agricultores ya no va a estar por el hecho de que la botaron, ya no va a estar. Y algo de lo que también quiero hablar, hablando principalmente de Santos y Obama, que Santos lo voy a dejar para después, de lo que principalmente quiero hablar es de Obama, porque muestran una conferencia, o no sé qué haya sido explícitamente, pero muestran un discurso de Obama hacia entidades de Estados Unidos, ya que está hablando pues en inglés y está hablando con otras personas que también estaban hablando inglés, así que supongo que ya es una asamblea que sucedió en Estados Unidos. Lo supongo yo, porque directamente estaba hablando del pueblo de Estados Unidos. Y algo que me llamó mucho la atención es que Obama está haciendo una de esas cosas que mucha gente habla de Estados Unidos. Y es una cosa que siento que pasó tanto en esta ley 970 como está pasando actualmente no con nosotros, sino con Venezuela. Por el hecho de que siento que Estados Unidos, su principal política, su principal como objetivo desde, al parecer, desde la presidencia de Obama, porque por lo menos yo no sé, pero en mi ignorancia yo siempre pensé que Obama era una persona más como Petro, más amable, más, ¿cómo se dice? Más empática. Siempre pensé que Obama era una persona más empática, más que podía pensar más en su pueblo, porque, bueno, más en su pueblo, más en las otras personas, más en los otros países, pero realmente no, al parecer no, porque al oír ese discurso me impactó mucho que usó esas palabras que Trump también en un mini documental, por decir así, que yo también vi, pero sobre las guerras, realmente repitió discursos que yo he escuchado exactamente las mismas palabras y los mismos objetivos en Trump al hablar sobre varias cosas relacionadas a bombas nucleares y cosas así.
Y es el hecho de que Estados Unidos quiere imponer sus propias cosas, imponer su poder en otros países como si fueran parte de ellos, como si América fuera solamente ellos. Cuando muchos discursos de Trump, de Trump, no me consta que lo haya dicho otro presidente de Estados Unidos, pero me imagino que sí. Cuando dicen que América son ellos, cuando dicen que cuando Trump dice que América son solamente ellos. Me llamó mucho la atención esto porque esto es una de las demostraciones de que Estados Unidos lo que quiere es imponerse a otros países. Lo hicieron con nosotros y en este momento también lo están haciendo con Venezuela, porque de lo poco que realmente de haber arrestado, de que Trump haya arrestado a Maduro y que ahorita esté imponiendo sus propias creencias, sus propias leyes, su propia cultura en Venezuela y su propia moneda en Venezuela, es algo que realmente me tiene muy enojada, realmente me tiene muy enojada, porque realmente Estados Unidos lo que quiere es imponer sus propias cosas cuando ellos ni siquiera tienen nada, porque por ejemplo, hay muy pocas cosas que Estados Unidos realmente haya inventado relacionadas a la naturaleza, porque sí, se puede decir que quien descubrieron muchas cosas son estadounidenses. La marca de celulares más famosa es estadounidense. Muchos productos son inventados en Estados Unidos, muchas ideas relacionadas a sociales, muchas cosas sociales son hechas en Estados Unidos, pero realmente cosas relacionadas a cosas naturales como la comida no son de Estados Unidos. Y simplemente por el hecho de que realmente lo que se exporta de Estados Unidos no son productos hechos por agricultores de Estados Unidos, son hechos por científicos de Estados Unidos que modificaron semillas naturales que quién sabe de dónde consiguieron, porque de Estados Unidos no, que la modificaron químicamente para hacerla mejor. Para hacerla mejor cuando prácticamente un campesino por lo menos dio testimonio de que esa semilla, por ejemplo, no le estaba funcionando realmente. Y que no le haya funcionado realmente es una prueba de que no es mejor. Y no solamente esto, sino que muchos campesinos realmente hicieron una comparación entre esos productos. Y realmente no sé cómo lo hicieron, porque como dije, los productos hechos completamente por colombianos fueron botados a la basura, como si fueran absolutamente nada. Pero volviendo al tema, comparando estos dos productos, realmente no hubo una mejoría en la semilla. La única diferencia es que uno es más caro de hacer y simplemente el resultado que hubo era de que sí, los campesinos pueden volver a cultivar, pero siendo mucho más caro al hacerlo. Dinero que ellos no tienen. Porque algo realmente subestimado en los agricultores es que ellos ganan muy poco. Ganan muy poco a pesar de que, como dije, son muy pocas las regiones donde se cultiva a comparación de la mucha región que hay en Colombia. Y que el 60% de la población sea parte de los que dan comida, los que me dan comida a mí, los que le dan comida a mi familia, los que le dan comida a todos, sean muy poco lo que realmente ellos obtienen sea realmente muy poco lo que ellos obtienen. Y realmente es que las personas agricultoras ni siquiera son exigentes con lo que ellos necesitan, simplemente necesitan lo necesario para sobrevivir, lo necesario para cultivar. Y es realmente también muy cruel esto también, por el hecho de que lo que necesitan para sobrevivir realmente no es mucho a comparación de lo que una persona como por ejemplo yo que soy citadina, es muy poco lo que a comparación yo necesito con lo que ellos necesitan para sobrevivir. Ellos están acostumbrados a una manera de vivir mucho más humilde, mucho más con menos exigencia de dinero, pero eso no significa que los puedan pisotear de esa manera con el dinero, porque lo que necesitan para, por ejemplo, cultivar, había un señor que estaba diciendo que necesita 100 millones de pesos para una máquina para cultivar. ¿Ah? O sea, 100
100 millones de dónde, 100 millones de dónde estaba empezando por decir, porque pues una persona que estaba diciendo que una persona con 10 hectáreas puede conseguir una máquina así, pero él con 7 hectáreas, ¿dónde o qué va a conseguirlo? Y son realmente cosas así de las que hablaron muy poco porque como dije, no son muy exigentes en ese sentido. Ellos pueden hacerlo, ellos lo pueden hacer con sus propias manos, sí, con sus propias manos, con sus propias manos. Bueno, y para seguir hablando del tema, de la imponencia, pero hablando más de Colombia, obviamente, juntando los dos temas, también quería hablar del café. Porque algo que me quedó aquí, me quedó como rebotando en la mente, por lo que dijeron, por algo que no me acuerdo si fue un campesino o si fue un abogado o alguien de una empresa, no me acuerdo muy bien. Creo que fue un campesino. Em, sí, fue un campesino. Algo que me pareció muy como inspirador, por decir así, de lo que dijo, fue el hecho de que dijo que nosotros supuestamente éramos los reyes del café y ahora lo estamos importando de otro lugar. O sea, es un producto de nosotros. Realmente cuando pueden que muchas personas no piensen que el mejor café es aquí de Colombia, pero quienes más producen café sí es aquí en Colombia. Entonces, si un café es un producto colombiano, es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, ¿por qué permitimos que nos lo quiten? Porque Estados Unidos está haciendo eso mismo, está quitando una parte de nuestra cultura, una parte de nosotros mismos como colombianos, como los que cultivan, es una parte de ellos mismos, porque el café se obtiene de aquí, se obtiene de aquí y muchos productos que nosotros antes le vendíamos a Estados Unidos son de aquí, obviamente. Pero mi punto con esto no es que los productos que les importamos sean de aquí, sino el hecho de que en Estados Unidos no se puede producir nada, porque porque allá, por ejemplo, si hay otoño, si hay invierno, si hay verano, si hay primavera, aquí no. Y eso es algo que puede que muchas personas no les guste, no tener nieve, no tener árboles cayendo, que les caigan hojas naranjas, puede que sí. A mí también me enoja no conocer la nieve, pero algo que nos ayuda mucho es el hecho de que no tener esas estaciones como Estados Unidos ayuda mucho a que nosotros podamos cultivar más. Es por ese mismo hecho que Estados Unidos no produce nada, que Europa no produce nada. Es por eso mismo que esos países no producen nada. Por esa misma razón lo necesitan de nosotros, de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Venezuela, de todos ellos. Lo necesitan porque nosotros tenemos las capacidades naturales de poder hacerlo. Y no sé realmente la ciencia de que Estados Unidos esté tan cerca de nosotros y nosotros tengamos estaciones, de que ellos tengan estaciones y nosotros no, pero no me importa, no me importa. Aún así, ellos por nosotros tener esa mano de obra y ese clima y esa naturaleza, ellos deberían respetarnos, deberían respetar y deberían tener un agradecimiento de que nosotros estamos dispuestos a dar esa mano de obra por ellos. Y siguiendo con eso mismo, también es el hecho de que esa semilla que ellos inventaron, también esa misma semilla que ellos inventaron y que no sirve y que no aporta realmente algo a nosotros, a nosotros, realmente no les serviría de nada si no fuera por nosotros, realmente no les serviría de nada si no fuera por los agricultores, si no fuera perdón por decir nosotros porque yo no soy agricultora, por los agricultores. Si no fuera por los agricultores, esa semilla no valdría nada, esa semilla no valdría absolutamente nada porque realmente ellos no tienen la naturaleza, no tienen el ambiente, no tienen nada para decir que realmente pueden cultivar algo. Entonces, realmente relacionado al arroz, al café, a todo eso, a la comida de los agricultores, a todo eso, realmente la ley 970 es una ley injusta, es una ley que nos quita nuestra identidad y es una ley que demuestra que Estados Unidos lo único que quiere es imponer sus propias cosas a las otras personas. Es lo único que quiere.
Y también siento que no deja a los campesinos solos en el proceso de tener que lidiar con esta ley por el hecho de que ellos tengan que adaptarse a ella, sino también por el hecho de que las semillas certificadas que tienen varias compañías, em, ¿qué? Las semillas certificadas que tienen varias compañías no... Las semillas certificadas que tienen varias compañías, sí, se las dan a los campesinos a un precio muy, muy alto, pero realmente los campesinos también podrían técnicamente dar este proceso de que su semilla también sea certificada. Pero como hablaba una de estas personas que estaba diciendo que, que se les informó a los campesinos sobre la ley, sobre esta parte de la ley donde no podían limpiar el arroz y el café, él dijo algo también muy interesante que me hizo pensar, que él estaba también diciendo que no les dieron esta información. Me hizo pensar mucho porque él, mientras una campesina estaba diciendo sobre las certificaciones de las semillas, él estaba diciendo que este proceso, además de que es difícil porque los campesinos, ¿cómo van a saber de ese tipo de cosas? Ellos obviamente estaba hablando, en el documental estaba hablando, por ejemplo, un abogado que por lo que pude como ver en cómo habla y en cómo estaba el ambiente alrededor de él, puedo decir que él es de allá, él es de donde se cultiva. El que... Dios. Además de él, no vi muchas personas que fueran parte de estas comunidades agricultoras que pudieran decir que tienen un conocimiento con respecto a hacer estos certificados de semillas. Entonces eso significa que realmente esta certificación, además de que es muy dura, no se vuelve todavía más dura por el hecho que los agricultores no la conocen. Entonces, y aparte de que es difícil para los agricultores, también está el hecho de que, según este señor que mencionaba antes, este señor dice que este proceso puede estar 2 meses sin que ni siquiera volteen a mirar la solicitud. Entonces realmente lo que busca esta ley solamente es beneficiar a los estadounidenses. Y como decía prácticamente al principio, esta ley da más beneficios a los estadounidenses de los que nos da a nosotros. Y realmente parte de la noticia que mostraban, en el documental muestra que prácticamente las exportaciones del país bajaron muchísimo y que son mayores las importaciones de otros países. Entonces, con respecto a la comida, y la comida es parte de nuestra identidad como colombianos, parte de la identidad de esos agricultores. Entonces, ¿realmente de qué sirvió esa ley? Solamente sirvió para... Perdón la palabra. Prácticamente solo sirvió para lambonearle a Estados Unidos, solo sirvió para darle más poder, solo sirvió para, para lambonearle a Estados Unidos, para darle más poder, para darle lo que quiere, simplemente porque ¿qué? Porque tiene más estatus, porque tiene más lugares reconocidos, porque tiene Hawái, porque tiene Miami, porque tiene Nueva York, porque tiene todo eso. ¿Eso qué importa? Realmente Estados Unidos lo único que tiene es el nombre. Realmente es lo único que tiene. Porque siento que muchas cosas simplemente son reconocidas por el nombre y por la fama que tienen, pero que sean buenas no es algo realmente garantizado. Como esa misma semilla que me imagino que en Estados Unidos pueden tenerla muy glorificada y aquí realmente no, pero pueden tener muy glorificada esa semilla ya, pero realmente lo que producen no es realmente la gran cosa. Y no quiero dar comparendos, pero por ejemplo, en mi opinión, iPhone no es tan bueno. No es tan bueno porque realmente, por ejemplo, a mi hermana le pasaba que el sistema operativo de iPhone es muy malo. Y por eso mismo de que Estados Unidos, como por ejemplo iPhone, porque quisiera dar unos ejemplos más naturales y así, pero Estados Unidos no es natural. No es natural en absolutamente nada de lo que hace.
Em, por ejemplo, mi hermana, el sistema operativo de iPhone la confundió tanto que tuvo que cambiar su computador de trabajo por un computador de cualquier otra marca, por el hecho de que iPhone no funciona bien. Y sí, puede tener una cámara linda, puede ser todo eso, pero el sistema operativo es muy malo. Y realmente no quiero hablar mucho de ese tema porque yo no soy la mejor hablando de esas cosas. Pero bueno, centrándonos más en los agricultores y así, ya he hablado mucho de Estados Unidos. Eh, realmente lamento mucho que esa ley haya sucedido. Y, es, y realmente espero que se pueda dar una mejora a eso. Es mi responsabilidad, de hecho, haber investigado más sobre el tema porque, por ejemplo, el documental dice que fue hecho hace 12 años. 12 años donde el 60% de la población era agricultora. Y actualmente no sé cuántos son, pero realmente hablando de la actualidad sí, hay comida y así, pero hablando principalmente pues del tema del que estamos hablando sobre la ley 970, realmente fue muy lamentable la situación que se vivió en ese momento y realmente espero que ese poderío que Estados Unidos quiere tener tanto actualmente como antes no se le siga dando, ni se le siga quitando la identidad ni a nosotros, ni a los venezolanos, ni a cualquier otro país latinoamericano que tenga tanto potencial y tenga tanta riqueza natural y que se le quite solo por el hecho de que otros países no nacieron con esos beneficios. Y realmente yendo más hacia el pasado, también esta situación me hace acordar a Cristóbal Colón, porque hay muchas comparaciones del hecho de que pinturas de reyes europeos, de, sí, de reyes europeos, de personas no asiáticas exactamente, pero bueno, de Francia, de Italia, de Inglaterra, etcétera. Se mostraban muchas de estas pinturas en donde se mostraba que realmente las personas de esos países no eran muy beneficiadas en su rostro, por decirlo así. O sea, hay mucha gente que está muy de acuerdo, y yo me incluyo realmente, que vinieron no solo pues a invadir nuestro espacio, sino que también a invadir nuestra raza. O sea, que nosotros seamos morenitos, que no haya estaciones aquí, que se pueda plantar cosas aquí, que haya ríos, que haya animales, que haya aves, que haya de todo en este país, en estos países, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia. Realmente es algo que es parte de nosotros y es parte de nosotros desde hace cientos y cientos y cientos de años. Pero es algo que tanto franceses, tanto ingleses, tanto italianos, españoles, lo que sea, tanto ellos como ahorita Estados Unidos y como puede que incluso otros países latinoamericanos eh, hagan para su propio beneficio. Realmente no sé si esa última frase tuvo sentido, perdón. Es que me estoy yendo mucho de la cosa. Es que llevo hablando media hora, ¿ok? Pero realmente siento que toda esta quitada de identidad, por decirlo así, es el principal. Es como la palabra que usaría. Las únicas... Quitada de identidad. Bueno, identidad sería lo único que diría. O sea, sería la palabra en la que resumiría todo lo que he hablado sobre la ley 970 y hablando mucho sobre la historia, sobre Colombia y sobre Estados Unidos. Y bueno, muchas gracias.